Muy bien, ya estamos en Facebook. Estamos listos para comenzar esta tarde de día martes 14 de noviembre del año 2023. La predicación la trae nuestro querido hermano Jesús Marsella, de allá de Puerto La Cruz, Venezuela, ¿ya? Y nos va a quedar en la primera oración el hermano Cirilo Palomo, ¿ya? Así que bienvenido, hermano Cirilo, por favor, recuerde las oraciones. Que Dios les bendiga. Adelante, hermano. Oremos. Amado Padre Celestial, vamos a tu presencia en esta tarde con humildad, reconociendo tu poder, tu autoridad, la majestad que muestras sobre todas las cosas y nos manifiestas cada día a través de tu palabra, pero también lo manifiestas a través de la naturaleza, lo que nosotros conocemos como las cosas creadas. Si tú mandas a la lluvia, si tú mandas al viento, si tú mandas a la nieve, al hielo, estos te obedecen. Y nosotros también debemos obedecerte, Señor, cuando escuchamos tu voz. Gracias te damos por la oportunidad de esta tarde de reunirnos en tu nombre en esta plataforma. Gracias te damos por los dispositivos electrónicos, por los medios, por la tecnología. Gracias te damos, Señor, por los hermanos que organizan esta reunión para compartir el alimento espiritual. Te damos gracias por nuestro hermano que es Marsella, que se ha preparado para compartir tu palabra en esta tarde. Te rogamos, Señor, que tú ilumines su mente a través del estudio de tu palabra y que él también pueda expresar tu verdad, Señor, y nosotros también podamos recibir ese alimento espiritual, esa semilla en nuestros corazones y dar fruto para honra y gloria tuya. Señor, en este momento que vamos a estudiar tu palabra, pues aprovechamos también esta comunicación contigo y nos acordamos de que hay algunas peticiones que han sido presentadas delante de ti. Queremos rogarte que bendigas a nuestro hermano Luz Dari y su familia. Bendice por favor a sus hijos, Señor. Ella ha hecho esta petición delante de ti. Te rogamos, Señor, para que tú la escuches y tengas misericordia de ella. También se ha ido mencionando a nuestra hermana Irma, Señor, que tiene avanzada edad, pero que ahora está sufriendo también en su cuerpo físico. Te rogamos fortaleza para ella, Señor, y que tú le bendigas y le ayudes a seguir adelante, Señor. Permite, Señor, que tenga salud en su cuerpo, así como en su espíritu. Seguramente, entre tu iglesia, en cada una de las congregaciones, Señor, hay hermanos también con problemas de salud, quizá cosas difíciles para nosotros, pero para ti nada imposible. Te rogamos, Señor, te suplicamos, imploramos de tu misericordia para que las enfermedades también desaparezcan, Señor, y tus hijos puedan ser restablecidos. Por favor, queremos rogarte que bendigas también a los familiares, vecinos y amigos de cada uno de nuestros hermanos. Te rogamos que traigas salud a la vida, a la familia de cada uno de tus hijos, Señor. Por favor, bendícenos en esta tarde y por favor, perdona nuestros pecados, pues te lo pedimos en tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Muchas gracias, hermano, por esa oración. Y voy a dejar entrar al hermano Ernest que viene por aquí y la hermana Elodia Arraiz, ¿ya? Y ya estamos comenzando. Entonces, hermano, Jesús Marsella tiene toda la pantalla suya. ¿Quiere usar la pantalla también? Tiene el micrófono Por apagado, favor, hermanito. Ya, sí, amable. compartir pantalla con el hermano ahí. Ay, perdón. Un momento. Un segundito aquí. Ya, ahora sí, hermano Jesús. Muy bien. Bueno, ante todo, muchas gracias, hermano Néstor y mi hermano Oscar, como siempre, con la buena disposición de hacer invitaciones a cristianos de distintos lugares para compartir la palabra de Dios. Un saludo muy cordial para todos mis hermanos en esta noche que se han tomado el tiempo para conectarse y estudiar junto la palabra de Dios. En especial, un saludo cordial a mi hermano y amigo José Díaz, mi paisano allá en la ciudad de Barinas, que estamos acá batallando en la misma trinchera. Igualmente a todos mis hermanos que día a día luchan por defender la verdad y por enseñar el poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los hermanos que no me conocen, pues mi nombre es Jesús Marsella. Vivo en la ciudad de Puerto La Cruz, acá en Venezuela. Y bueno, estamos tratando en la medida de lo posible de perseverar en la doctrina de nuestro Señor, de hacer la obra de la predicación del Evangelio.
Entonces, bueno, para mí es un placer poder servirles en esta noche por medio del estudio de la palabra. El estudio que vamos a estar viendo a continuación, hermanos, se titula Cuando la necesidad te obliga. Es un tema bastante interesante que vamos a estar analizando en esta noche. Mientras tanto, bueno, voy a paralizar la pantalla para mejor proyección. Y bueno, los hermanos que no me conocen, vivo en Venezuela, en el oriente del país. Estamos acá luchando. Hermano Néstor, si en algún momento la diapositiva falla, me puede indicar con toda confianza. Entonces, bueno, mis hermanos, continuemos con el estudio. Vamos a estar desarrollando la lección en la primera carta a los tesalonicenses. Nuestro hermano Pablo le escribe a la iglesia y les dice en el capítulo 4, desde el verso 11 en adelante, hasta el verso 13. En la versión actual dice: traten de vivir tranquilos, ocúpense de sus propios asuntos y trabajen, como ya antes les hemos ordenado que lo hagan. De este modo se ganarán el respeto de la gente que no confía en Dios y no tendrán que pedirle nada a nadie. Esto es un consejo y un mandamiento dado por nuestro hermano Pablo a la iglesia. Es un principio fundamental para los cristianos, el deber de trabajar. Todos debemos de enfocarnos en este principio, la necesidad de trabajar. Lamentablemente, porque así Dios lo permite, es algo un poco complejo de asimilar. Dios permite los tiempos difíciles, también permite los tiempos buenos, pero hay un ciclo en la sociedad o en el mundo que es un círculo continuo. Los tiempos difíciles crean hombres fuertes, los hombres fuertes crean tiempos fáciles, los tiempos fáciles crean hombres débiles, los hombres débiles crean tiempos difíciles. Y en este ciclo la humanidad va avanzando día tras día en un ciclo de nunca acabar. Eso hace que en algunos sitios las cosas sean buenas, el panorama sea bueno y en otros lugares no. Ahora mismo en esta semana se ha desencadenado una polémica en el internet, en las redes sociales. Este ciclo pues es repetitivo y ha sumergido a la humanidad en escenarios de alegrías y de tristezas a causa de las decisiones de los hombres. Esta semana ha salido en las noticias un youtuber muy famoso que es conocido por el nombre de MrBeast. Este señor es multimillonario y tomó la decisión de construir unos pozos de agua perforando la tierra en distintos lugares en África. Él tenía esta proyección y la meta era construir 100 pozos para abastecer de agua a distintos lugares en este continente. Pero lamentablemente hay personas que se oponen a las cosas buenas. Esta persona quiso o ha querido hacer pues una obra benéfica en beneficio de muchas personas, pero ha encontrado resistencia. Hay motivos que los hombres defienden, ideales también. Y en este caso hay activistas específicamente en Kenia que cuestionaron la labor de este youtuber y ellos comparaban la acción de este hombre con la del gobierno, eh, pretendiendo demostrar de que era ineficiente este señor haciendo quizás un trabajo de poca calidad o poca eficiencia.
Entonces, es un panorama bastante complejo porque mientras muchas personas están contentas y disfrutan de esta bondad, de esta generosidad de este caballero, hay quienes les hacen resistencia impidiendo que el beneficio llegue a distintos lugares. Entonces el mundo está confundido a causa del pecado, de la maldad de los hombres. En el corazón del hombre, por causa del pecado, surgen escenarios como este. Mientras hay gente haciendo las cosas buenas, siempre van a haber quienes se opongan o presenten resistencia. Entonces, en un mundo que está confundido a causa del pecado, cada día vemos cosas que nos sorprenden más y más, como estas. ¿Cómo puede ser posible que alguien que quiere hacer algo bueno consigue impedimento de parte de las mismas personas que viven en ese lugar, en ese continente? Entonces, eso indica que la venida del Señor está cerca, porque hay una profecía dicha por inspiración divina en el apóstol Pablo, y en la segunda epístola que Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 3, desde el versículo 1 al 5 leemos lo siguiente. En la versión Reina Valera dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Entonces, cuando usted lee lo que está subrayado en rojo, aplica literalmente al escenario que acabamos de mostrar. Personas que son ingratas, que pareciera que no tuvieran afecto por sus semejantes, por los niños que están pasando hambre a causa de una sequía, levantando calumnias acerca de esta persona, aborreciendo una buena obra de caridad. Entonces el cristiano debe de entender que los tiempos se están cumpliendo y se nos manda a evitar a este tipo de personas. Y desde el verso 10 al 15 sigue diciendo la escritura: pero tú, refiriéndose a Timoteo y a nosotros también, dice: tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe que es en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, es importante que meditemos en estas cosas. Hay personas que pareciera que no les parece nada bueno, que siempre se oponen a todo. Incluso cuando la necesidad llega a ellos, no hacen nada. Y surge este principio, esta pregunta: si la necesidad no te obliga, pues nada lo hará. Hay personas que están pasando dificultades y no hacen nada. Y es increíble que pareciera increíble que esto estuviera sucediendo, pero es la realidad. Entonces, en algún momento, todos hemos hecho algo en algún momento de nuestras vidas y luego hemos dicho esta expresión: lo hice por necesidad. Quizás, hermano y hermana que me está escuchando, usted se identifica con esto que estoy diciendo acá. Todos en algún momento hemos pasado por esto, por este momento. Y a veces quisiéramos retroceder el tiempo porque lo que hemos hecho en el pasado quizás nos causa vergüenza.
Quisieras retroceder el tiempo porque te sientes avergonzado. A todos nos ha sucedido esto en nuestra pasada manera de vivir, pero no debemos de preocuparnos por esto, pues esto tiene una solución. Hermanos, el cristiano debe de aprender a ser eficiente. Cuando hay necesidades, debemos de hacer algo. Si la necesidad que tenemos no nos obliga, pues vamos a ser fracasados. La necesidad tiene muchas caras y debemos de actuar. Es algo muy frecuente. Muchas veces se nos pregunta a nosotros los venezolanos, ¿cómo estamos haciendo en este momento para sobrevivir a una crisis tan severa y tan compleja en nuestro país? Es algo bastante complejo y difícil de explicar, pero mientras pasa, nosotros debemos de seguir ocupados. La gente a veces hace cosas buenas para ganar fama y reconocimiento, pero el cristiano hace cosas buenas porque tiene la necesidad de hacerlas. Este joven que vemos acá en esta imagen es un jovencito que aprendió este principio de saber y aprender a sacrificarse por amor a sus semejantes. Este jovencito se le conoce como el niño que domó el viento. Su historia fue llevada a la pantalla grande. Su nombre es William Kanwamba y cuando tenía 14 años, con su ingenio, salvó a su pueblo de morir a causa de la sequía que estaba azotando el lugar donde él vivía. Actualmente este joven tiene 31 años y su historia la llevaron a la pantalla del cine. Ahí está la película, una película bastante conmovedora, emotiva, la cual nos deja una gran lección. Este joven en el 2014 recibió su licenciatura en un colegio en Hannover y terminó sus estudios como ingeniero. Aparte de ello, también es inventor, escritor y autobiógrafo. Toda una inspiración para nosotros. Entonces tenía necesidad, al igual que nosotros acá en Venezuela y al igual que todos los hermanos en todas partes del mundo. Estamos pasando situaciones complejas. A veces tenemos necesidades de algún tipo, otros de otra, mientras acá en Venezuela tenemos problemas políticos y sociales. En otros países existen problemas de distintas naturalezas. En Estados Unidos la gente no quiere saber de Dios, están negando la posibilidad de hablar de Dios en los colegios. En Europa el libertinaje y el desenfreno está acabando con la sociedad. Y todos de una u otra forma tenemos necesidades. El ser humano en general tiene necesidades fisiológicas, de seguridad, de pertenencia y afecto, de estima y reconocimiento, de autorrealización. Es natural en todos los seres humanos. Todos los días tenemos necesidad de tomar agua, de alimentarnos, de descansar. Y es interesante, hermano, porque la palabra de Dios nos dice algo importante. Todos a veces pasamos dificultades, unas más difíciles que otras. Y nuestro Señor Jesucristo nos da un ejemplo poderoso. En Mateo capítulo 8, verso 20, la palabra de Dios dice, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. En 2 Corintios 8, 9, la versión Palabra de Dios para Todos dice, ustedes conocen el generoso amor de nuestro Señor Jesucristo, quien siendo rico se hizo pobre por ustedes, para que por medio de su pobreza ustedes se hicieran ricos. Y en primera de Timoteo, el apóstol Pablo escribe a Timoteo en el capítulo 6, desde el verso 8 al 11. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo,
y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, hermanos, el verso 11 dice, más tú, para el cristiano, más tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Es muy interesante este pasaje porque nuestro Señor Jesucristo se despojó de su grandeza para darnos ejemplo. Lamentablemente, en este mundo que es consumista, está galopando a pasos gigantes en la tecnología, sumerge a los cristianos y al mundo en general en una actitud consumista donde siempre va a haber inconformidad. Nos olvidamos de que nuestro Señor, antes de empezar su ministerio, tuvo que renunciar a lo que poseía. Nuestro Señor Jesucristo es un digno ejemplo para ser imitado. Él dice allí en Mateo 8:20 que ni siquiera tenía una almohada. En su ministerio, él dependía de la gracia de Dios, de la bondad y la misericordia del Padre, manifestada y reflejada en distintas personas que aportaban para su ministerio. Y muchos ignoran esta poderosa realidad. Lamentablemente, en un mundo consumista, olvidamos principios que son fundamentales. En el libro de Romanos, en la carta allí en Romanos 12, versículo 10, una versión anterior, en el año 1977, la Reina Valera, una versión antigua, dice, amaos entrañablemente los unos a los otros con amor fraternal en cuanto al honor, dando la preferencia los unos a los otros. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Es importante que entendamos el pasaje. Nosotros los hermanos tenemos necesidades de distintos tipos, unos de una manera, otros de otra, pero debemos de pensar en cooperar con nuestros hermanos. ¿De qué forma? En sus necesidades. Siempre va a haber hermanos que van a estar en una situación más difícil que otras. Y debemos de cumplir este principio que está en Romanos 12:10. ¿De qué forma? Si yo tengo, por ejemplo, una empresa y tengo puestos vacantes de trabajo, yo debo de pensar en emplear a mis hermanos, primeramente, antes que a un inconverso. Si leemos bien el pasaje, dice, ámense entrañablemente los unos a los otros con amor fraternal, con amor de hermandad. En cuanto al honor, dando la preferencia, dice el pasaje, dando la preferencia los unos a los otros. Si yo tengo una casa grande y necesito que la limpien, en vez de contratar una doméstica que sea inconversa, tengo que pensar en mi hermana que está desempleada y sabe hacer ese trabajo. Si tengo un jardín que atender y hay algún hermano que sabe de jardinería, tengo que pensar en él y darle la oportunidad de trabajo. Y así nos vamos ayudando los unos a los otros. Importante, hermanos, la necesidad de trabajar debe de estar presente en nuestra mente. La necesidad de ayudar primeramente a los hermanos debe de estar en nuestra mente. Un pasaje que es muy mal interpretado. Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. La Biblia dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque cualquiera que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. La palabra dice eso, pero lamentablemente este pasaje, siendo mal interpretado, convierte a las personas que profesan ser cristianas
en cristianos pedigüeños. ¿Qué significa esto? Pues son cristianos inmaduros que no leen las escrituras y no han aprendido del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles. La palabra pedigüeño, para los que no la conocen en el diccionario, aplica a la persona que pide alguna cosa con frecuencia o de forma insistente. Aplica tanto para el hombre y la mujer. Entonces, importante que entendamos esto. Si leemos la versión actual, entonces se puede malinterpretar más todavía porque dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Este pasaje es muy utilizado por los carismáticos, los sectarios que promueven la doctrina de la prosperidad, pero los cristianos fieles y que conservamos la doctrina, sabemos que la Biblia no nos manda a molestar a las personas haciendo este tipo de acciones. El estar constantemente dando lástima y pidiendo. No se puede hacer tal cosa. El cristiano debe de saber que nuestro Señor Jesucristo, cuando hizo un llamamiento a sus apóstoles, todos eran personas de oficio. La palabra nos enseña que el mismo Jesucristo era de oficio de carpintería, según Marcos 6:3 y Mateo 13:55. También Marcos 1:16 al 20 nos muestra un escenario donde el Señor llama a Simón y a Andrés, que eran hermanos, y a Jacobo y Juan, que también eran hermanos. Estos cuatro tenían oficio de pescadores. En Hechos 18 del 1 al 4, Pablo, Priscila y Aquila tenían oficios de fabricar tiendas. Entonces, los cristianos entendemos que debemos de ser personas ocupadas en el trabajo para no agravar a la iglesia. Entonces, el Señor no escogió a gente trabajadora, no a ociosos, ni vagos, ni flojos, ni mucho menos pedigüeños. Debemos de entender esto. Entonces, hermano y hermana, ¿usted qué hace? ¿Qué está haciendo en este momento? ¿Será que usted está pregonando el desempleo, que no consigue nada porque la situación está difícil? ¿O será de los que ponen buena actitud y piensa en el pasaje de Mateo 7:7 y 8? Voy a pedir y se me dará, pero voy a pedir un trabajo, no voy a pedir limosna. Voy a buscar y voy a encontrar, porque el Señor me va a proveer. Voy a llamar y me van a abrir, porque el Señor me va a proveer. Esa es la forma correcta de interpretar el pasaje cuando pensamos en no ser gravosos a los demás. Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, es un ejemplo digno para ser imitado. En segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 3, desde el verso 6 al 15, la palabra dice, el deber de trabajar. Desde el verso 6 leemos, pero les ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque ustedes mismos saben de qué manera deben de imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de ustedes. No porque no tuviéramos derecho, sino por darles nosotros mismos un ejemplo para que nos imiten. Porque también cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma.
porque oímos que algunos de entre ustedes andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y les exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señálenlo y no se junten con él para que se avergüence. Mas no le tengan por enemigo, sino amonéstenle como a un hermano. Más claro imposible, mis hermanos. Nosotros tenemos que entender como cristianos que debemos de esforzarnos por no ser gravoso a nadie, como dice claramente el versículo 8. No podemos comer pan de balde a nadie. Debemos de trabajar con afán, es decir, con energía, incansablemente. Si toca de día, pues se hace de día. Si toca de noche, pues se hace de noche. Pero el cristiano debe de ser valiente para cumplir este mandamiento. El versículo 6 dice, les ordenamos, dice el apóstol, es un mandamiento para el cristiano y debemos de cumplirlo. Debemos también de ver los que no están cumpliendo con este principio y mandamiento. Debemos de apartarnos de estos hermanos que andan desordenadamente y que no aceptan las enseñanzas apostólicas. Debemos de reprenderlos, dice la palabra en el versículo 14. Debemos de señalarlo y no juntarnos con él para que les cause vergüenza, porque el Señor no quiere flojos. El Señor quiere que seamos personas esforzadas. Ahora, hay otro problema que está acabando con las familias. Hay personas, hombres incluso, que dicen, no, la mujer tiene que trabajar. Mandan a las mujeres a la calle a trabajar. Ahora bien, no quiero que se malinterprete este punto. Es importante que entendamos con ojos espirituales lo que vamos a hablar a continuación. Debemos de hacernos una pregunta. ¿Cuántos hogares se destruyen cada día por no seguir este principio bíblico de que nadie mejor que la mujer para cuidar a sus hijos y el hogar? Es una buena pregunta. Estoy seguro y convencido de que muchos de ustedes pueden pensar en esta pregunta y pueden afirmar que conocen de casos de matrimonios que se han destruido por causa de este gran mal. ¿Conoce usted algún matrimonio que se haya destruido por perseguir la libertad financiera o el dinero? ¿Conoce usted a un hombre que haya echado a su esposa a trabajar a la calle y él luego, al ver que la esposa es eficiente consiguiendo el dinero, se queda él de vago en su casa? ¿O hace el papel de niñero? ¿O hace el papel de ama de casa mientras la mujer está enfrentando las penurias y el peligro de la calle? Es una buena pregunta. No estoy diciendo que la mujer no debe de trabajar. En 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 10, la palabra de Dios dice, porque aún estando con vosotros, les mandamos esto, que si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, porque oímos que algunos de entre ustedes andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Entonces, cuando leemos 1 Timoteo en el capítulo 2, desde el verso 12 y 13, los sectarios nos llaman a nosotros los machistas. ¿Por qué? Porque respetamos lo que está escrito. Nuestras mujeres entienden que no pueden ejercer autoridad sobre el varón y que es responsabilidad del varón el deber de trabajar y enfrentarse al mundo afuera. Mientras que las damas, nuestras amadas esposas, tienen que cuidar el hogar. ¿Quién lo dice? ¿El hermano Jesús Marsella de Venezuela? No, lo dice la palabra de Dios. Tito 2:5 dice que las mujeres deben de ser prudentes, castas, cuidadoras de su casa, buenas, sujetas a sus maridos.
para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En 1 Timoteo 5:14 también dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, que críen hijos, que gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Entonces, ¿cree usted que las mujeres no tienen trabajo? Las mujeres tienen mucho trabajo en casa. Deben de cuidar los detalles, deben de cuidar sus hogares, deben de estar atendiendo a sus hijos y sus maridos. Tienen que darle una buena crianza a sus hijos y gobernar en casa mientras el marido trabaja afuera. Esto es lo que diseñó Dios. Dios no diseñó a las mujeres emprendedoras que hoy en día el feminismo, la igualdad social y políticas gubernamentales que incluso están promoviendo el proaborto, el matrimonio igualitario, la igualdad de género, están propagando a pasos de gigantes que la mujer debe de salir a la calle porque debe de realizarse, porque debe de triunfar, porque ya basta del patriarcado. Eso es lo que enseña hoy la sociedad corrupta. Y todo este principio corrupto está afectando a la sociedad en general. Incluso los mismos hermanos modernistas, los hermanos liberales, ya están aceptando algunas de estas ideas. Sé de iglesias en los Estados Unidos que ya tienen incluso baños para los gays o los afeminados que llegan a las congregaciones. No les predican la verdad, no les enseñan lo que dice la escritura, sino que por ganar más volumen de personas toleran el pecado y lo que es reprobado delante de los ojos de Dios. Entonces, en la sociedad organizada, el que se esfuerza obtiene beneficios. Eso es lo que Dios diseñó. Desde que el mundo es mundo, Dios le manda al hombre a labrar la tierra y dice que ella te va a dar el fruto, dice la palabra. En el plan de Dios, incluso no hay esta ideología corrupta, la igualdad, donde todo el mundo va a tener los mismos derechos y los mismos privilegios. Eso es una fantasía, eso es una falacia. Dios no diseñó esas cosas. Dios mandó al hombre a esforzarse para obtener un beneficio. Dios incluso para salvar a la humanidad puso una condición. El que acepta el evangelio, el que renuncia a sus pecados, el que acepta a Jesucristo como su Salvador y Señor, ese que obedece al evangelio, que renuncia a su pecado y se bautiza, ese será salvo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, hablar de estas cosas es un poco duro porque estamos luchando contra una sociedad que implementa sus propias teorías humanas. Según esta pirámide de Maslow, cuando usted busca en el internet, esto es una teoría establecida por este señor que vemos en pantalla. Este caballero se llamaba Abraham Maslow. Y él en el año 1943 estableció este principio, esta pirámide, impulsando también varias teorías de jerarquía en las necesidades humanas. Y estableció un principio que conforme se satisfacen las necesidades más básicas, los seres humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados. Y eso en parte es verdad, como dice el dicho, mientras más tienes, más quieres. Pero es algo con lo que se debe de luchar. Este señor impulsó varias ideologías en la psicología y lamentablemente vivió una vida corta, murió de 62 años. Entonces, cuando vemos esta pirámide, que pareciera muy bonita con los colores y apunta todo en las necesidades básicas del ser humano, muy cierto, algunas cosas que están aquí escritas, se olvidan de algo mucho más importante. Cuando usted busca en el internet este tipo de ideologías de hombres que se esfuerzan por establecer sus ideas dentro de la sociedad, modernizando los conceptos, por medio de la psicología,
por medio de las ideas de hombres especialistas en cátedras, vemos que ellos establecen sus principios y todo pareciera muy bonito, pero ahí en esos escenarios, en esas secciones, por decirlo así, usted en ninguna parte ve a Dios incluido. Solamente en una conseguí, en la parte de la cumbre de la autorrealización, en el desarrollo de las capacidades, que es el pináculo, la parte más alta de la pirámide, se incluían estos principios: la moralidad, la creatividad, la espontaneidad, la falta de prejuicios, aceptación de los hechos y resolución de problemas. Pero en ningún lado está Dios incluido. Entonces pareciera que la sociedad no necesita a Dios o no está planificando meter a Dios. No quieren meter a Dios en sus planes. Entonces, claro, la moral, una sociedad moral es buena, pero los cristianos sabemos que la moralidad lo establece el temor a Dios, pero no se menciona a Dios en ningún lado. En ninguno de los ejemplos se encuentra incluido Dios, ni tampoco la fe. Entonces es lamentable, hermanos, que estas cosas estén pasando y nosotros no nos damos cuenta. La realidad, hermanos, es que todos de una u otra forma creemos en algo. El ser humano tiene necesidades, todos creemos en algo, incluso los ateos que dicen que no creen en Dios, sí creen en Dios. Solamente falta que estén en una situación donde su vida ya esté en una etapa final para que usted vea cómo claman por la misericordia de un ser supremo. La necesidad de creer, hermanos, en la sociedad ha hecho que desde tiempos muy remotos el hombre atornille sus propias ideas o creencias o crean sus propios dioses. Muchas religiones han surgido y vemos acá que estas son las principales religiones del mundo, donde el cristianismo es la religión que más predomina. La gente que profesa creer en Jesucristo. Y esta tabla que está aquí a la izquierda es bastante interesante. El mundo, hermanos, desde el año 2022, según el censo, tenía casi 8.000 millones de habitantes para ese año, el 2022. Y cada día va en ascenso. Pero algo muy curioso es que según el registro o el censo de los habitantes en el mundo entero, aquí en esta imagen vemos que dos países tienen el mayor número de habitantes o población, y es China y la India, que superan al resto. Y algo muy triste es que en estos dos países donde hay mayor número de personas, el cristianismo es perseguido. No quieren nada con nuestro Señor Jesucristo. Estas son las principales religiones que profesan los seres humanos, donde por la misericordia de Dios, nuestro Señor Jesucristo cada día cobra mayor número de seguidores para la gloria de su santo nombre. El ser humano siempre ha tenido esta necesidad de creer. En el fondo, aunque muchos digan que no, siempre y por naturaleza, el ser humano siempre ha tenido la necesidad de creer en un ser supremo para obtener un beneficio y para poder explicar su existencia. Dos corrientes que no quieren aceptar la existencia de Dios es el ateísmo y el agnosticismo, que son los que no niegan pero tampoco afirman. Entonces, Hechos 11, versículo 6, la palabra nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, dice acá, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vemos aquí el beneficio. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay un Dios. Y aparte de creer en él, que ese Dios es galardonador
de aquellos que se acercan y le buscan. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. En Salmo 100, en el verso 3 dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Un pensamiento común. Muchas personas, incluso cristianos, dicen, yo amo y sirvo a Dios sin ningún interés. Pero aquí están unas citas referenciales, hermanos. Muy interesante cuando usted lee estos textos. Por cuestión de tiempo no los vamos a leer, pero ahí están los textos. Lucas 6:35 y Lucas 14:13, Mateo 7:12, Mateo 5:42, 2 de Corintios 8:5 y Hechos 3:6. El ser humano tiene la necesidad del perdón y la reconciliación. ¿Para qué? Para vivir en paz, para sentirnos libres de culpa, para conocer el verdadero amor. Todos debemos de procurar la reconciliación con nuestro Creador y nuestro prójimo. Es por esa causa que predicamos el Evangelio. Y hay un principio establecido por parte de nuestro hermano Pablo cuando le dice a nuestros hermanos en Roma en el capítulo 12, verso 18, la versión Dios habla hoy dice, hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos. Salmos 4:8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El Salmo 62 del 5 al 8 en la traducción del lenguaje actual dice, solo Dios me da tranquilidad, solo Él me da confianza, solo Él me da su protección, solo Él puede salvarme. Jamás seré derrotado. Dios es mi salvador. Dios es mi motivo de orgullo. Me protege y me llena de fuerza. Dios es mi refugio. Pueblo mío, confía siempre en Dios. Cuando vayas a su templo, cuéntale todos tus problemas. Dios es nuestro refugio. Y primera de Juan 4:16, palabra de Dios para todos, dice, así sabemos que Dios nos ama y confiamos en el amor que Él nos tiene. Dios es amor. El que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en Él. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Entonces el ser humano tiene esa necesidad de pedir perdón, de creer en Dios, de reconciliarse con Él. Otra necesidad, mucho más allá de las físicas, el ser humano tiene una necesidad, la necesidad de obedecer. ¿Para qué? Para vivir en la esperanza y confiado, para que nos vaya bien y tener éxito en la vida, para no vivir en temor. Para eso, hermanos, todos debemos de confiar en nuestro Creador. Todos, que nadie se quede fuera. Jeremías 29:11, palabra de Dios para todos, dice, sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes para darles un futuro y una esperanza. Deuteronomio 12:28, nueva traducción viviente. Dice, asegúrate de obedecer todos mis mandamientos para que te vaya bien a ti y a todos tus descendientes, porque así estarás haciendo lo que es bueno y agradable ante el Señor tu Dios. Primera de Juan 4:18, nueva traducción viviente. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es porque es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Entonces, mis hermanos, todo ser humano tiene la necesidad de obedecer el plan de Dios para tener una esperanza, y cuando conoce a Dios
llega la confianza, llega la esperanza, llega el bienestar, llega el éxito y llega una vida libre de miedo. Nuestra vida es limitada. Hay personas que les da miedo enfrentarse a la muerte, pero es una realidad que no podemos evitar. Y para eso está el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor nos promete levantarnos en el día postrero. Primera de Timoteo, hermanos, en el capítulo 2, desde el 1 al 7, la Reina Valera dice: exhorto ante todos que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Amén. El plan de Dios, hermanos, es muy amplio. Ningún ser humano puede conocer la mente de Dios. A veces no entendemos el porqué de las cosas. Situaciones muy difíciles en nuestro país, muchos años de injusticia, y a veces nos preguntamos ¿por qué? ¿Hasta cuándo? Muchas veces pareciera que todo está en contra nuestra y no entendemos a veces por qué. Isaías 55:9, palabra de Dios para todos, dice: porque así como el cielo está tan arriba de la tierra, de igual manera mi manera de obrar es tan diferente a la de ustedes. Mis pensamientos son más altos que los suyos. Isaías 40:13 dice la Reina Valera: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Romanos 11:34, nueva traducción viviente. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? Primera de Corintios 2, 11 y 12, nueva versión internacional. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Entonces, a veces no entendemos, pero la palabra nos muestra el porqué. Primera de Corintios 2:14, nueva versión internacional, dice: el que no tiene el espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Es por esa razón que a veces nosotros no entendemos, y mucho menos los inconversos. Los inconversos en la mayoría de los casos piensan que nosotros estamos locos porque hacemos cosas que ellos no harían. Pero nuestra confianza está puesta plenamente en Dios. 1 Corintios 2:16 dice: ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Amén. Entonces, los cristianos que hemos nacido de agua y del Espíritu podemos empezar a pensar como Cristo. Esto es una gran bendición. ¿Cómo pueden los verdaderos seguidores de Cristo tener la mente de Cristo? En Juan 14:23 dice la nueva traducción viviente: Jesús contestó: todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y veremos y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Filipenses 2:5, nueva traducción viviente, dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y Gálatas 2:20, nueva traducción viviente, dice:
Mi, an- mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que, así que vivo en este cuerpo terrenal confiado en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, lo poco que sabemos de Dios, Cristo nuestro Señor nos los ha dado a conocer. Juan 11:18, nueva versión internacional, dice: a Dios nadie lo vio jamás, no lo vio nunca. El Hijo único, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Primera de Juan 5:20 y 21, nueva traducción viviente, dice: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo, Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Y Juan 17:25 y 26, nueva traducción viviente, dice: oh Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco. Y estos discípulos saben que tú me enviaste. Yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos. Amados hermanos, todos tenemos necesidades. Primera de Corintios 9:16 dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Palabras de nuestro hermano Pablo a la iglesia de Corinto. Otra versión, palabra de Dios para todos, el mismo texto dice: porque enseñar la buena noticia de salvación no es motivo para que me llene de orgullo. Es solo mi obligación y pobre de mí si no lo hago. Lucas 8:10 al 15 nos enseña que solamente, hermanos, hay dos formas de creer. Una, de una forma emocional basado en sentimientos, y otra basado en la conciencia y en la convicción. Cuando usted lee Lucas 8 del 10 al 15, encontramos la parábola del sembrador y el Señor dice claramente: para aquellos que creen con los sentimientos, con los que son sensacionalistas, los que son emocionalistas, cuando viene el maligno, quita del corazón la palabra para que no crean y se salven. Otros reciben la palabra con gozo, creen por un tiempo y en la prueba se apartan. Otros son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Todos son creyentes emocionales, pero los de un corazón bueno y recto, los que creen con conciencia y convicción, retienen la palabra escuchada y dan fruto con perseverancia cada día. Alabado sea el Señor, mis hermanos. Esta es la realidad. Ya para concluir, hemos entendido, hermanos, grandes realidades bíblicas con este pequeño estudio. Podemos llegar a entender por la palabra de Dios que tenemos la necesidad y obligación de predicar el evangelio, no importa la circunstancia o situación. Si usted está en un país con dificultades, entienda que hay personas que la están pasando peor que usted, como aquellas personas en África que ni siquiera tienen agua. Viene alguien con un corazón noble a ayudarles y viene el diablo a entorpecer una obra buena. Siempre van a haber personas en peores situaciones que las nuestras. Debemos de entender que sea muy bueno o muy malo, todo es temporal. Y los que están sufriendo en este momento deben de entender con conciencia y convicción de que si Dios está permitiendo esta situación, pues Él tiene el control de eso. Tiene el control de todo. Dios permite distintos escenarios en el mundo para ver nuestra actitud y la decisión ante las adversidades propias y ajenas. ¿Qué hay en nuestro corazón, mis hermanos? Está el deseo de ayudar
antes de que nos pidan ayuda a nuestros hermanos o el prójimo? ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestra profesión o carrera para seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles? Entendemos que todos tenemos necesidades fundamentales y debemos atenderlas. Pero mucho más allá, hermanos, debemos de entender que hay necesidades espirituales. Las necesidades espirituales trascienden a lo eterno y son mucho más importantes que las terrenales. Hay que recordar la historia de Rico y Lázaro, aquellas dos personas que se nos menciona en la palabra. Lázaro estaba lleno de llagas, mendigando la puerta del rico, mientras que el rico tenía grandes banquetes y abundancia. Los dos temporalmente llegaron al final y uno fue consolado y el otro atormentado porque nunca tuvo un lugar para Dios en su vida. Entonces, el perdón otorgado por Dios nos cambió la vida por completo. ¿Qué tanto le cambió a usted, mi hermano y hermana? ¿Será que usted es consciente de estas grandes verdades que hemos analizado en esta noche? ¿Qué tanto el Señor le ha cambiado a usted la vida? Es una pregunta que usted se tiene que hacer. Y otra más importante, ¿qué vamos a hacer a partir de hoy? Amados hermanos, esta ha sido la lección de esta noche. Quisiera que nuestro Señor nos reconforte con estas palabras. Si usted está pasando un momento difícil, confía en el Señor. Si usted está pasando por un momento de dificultad, recuerde que usted no está solo o no está sola. Primeramente, le invito a que agote todos sus recursos, que sea valiente, que trate de resolver la situación por su cuenta y cuando ya no sea más posible, recuerde que tiene unos hermanos a los cuales usted puede acudir con confianza. Pero sobre todo, hermanos, debemos de dar testimonio de que somos personas aguerridas, que somos personas valientes y esforzadas y que en nuestro corazón no está el deseo de ser gravoso a nuestra amada hermandad que está en distintos lugares del mundo. Mientras ya se agoten los recursos, pues tome la decisión de pedir ayuda porque el Señor está en nuestros corazones y siempre va a encontrar respuesta positiva de parte de toda la hermandad que está dispuesta a ayudar. Que Dios me los bendiga, hermanos. Gracias por su atención. Esta ha sido la lección en esta noche. Adelante, hermano Néstor. Muy bien, hermano Jesús. Buenas noches, muchas gracias. Y vamos a ir al tema de la oración. ¿Está el hermano José por ahí ahora? Ya se fue ya. Se fue el hermano José, parece. Sí, creo que sí. Creo que sí. Ah, acá está. Hermano. Hermano José, a ver si lo escucho. No, no lo escucho. No se oye, hermano. Ah, ahora sí, ahora sí. Sí Perfecto. se oye. Ahora sí. Ok, Por ok. favor, vienen en la oración, hermanito. Bien, vamos a orar. Excelentísimo Dios, Padre eterno, que moras en los cielos, te damos gracias siempre a través de Jesucristo nuestro Señor, a quien enviaste a este mundo en propiciación por nuestros pecados y redimirnos de nuestras maldades que habíamos cometido, estando en ignorancia, Señor. Queremos agradecerte por esta oportunidad de habernos reunido para oír tu palabra, para meditar en ella, que cada uno pues pueda pensar pues en lo que usted enseña por medio de ella y que pueda cambiar su vida para agradarte y para glorificarte. Sabemos que vivimos tiempos difíciles, sin embargo tenemos la bendición de que usted está con nosotros y que nos ayuda a aprender a sobresalir en cualquiera que sea nuestra situación. Solo usted, Señor, solo por medio de usted aprendemos cómo conducirnos, cómo comportarnos ante las adversidades, las pruebas que sobrevienen sobre nuestras vidas, de la cual nadie está exento, sino que usted nos ayuda pues a sobreponernos siempre y salir airosos en cualquier circunstancia.
aunque también sabemos perfectamente que la venida del Señor está pronta y que debemos de estar viviendo en santa y piadosa manera de vivir y anunciar pues las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos agradecidos por todas las cosas que nos das cada día, en especial la vida, Señor, pero sobre todo gracias por tu palabra, porque por medio de ella podemos adquirir vida cada día y poder ser reconocidos delante de su presencia. Señor, gracias también porque por medio de tu palabra hemos tenido esa bendición también de tener la mente de Cristo, de conocerte y de aprender, Señor, a agradarte en este mundo a pesar de las dificultades y las asechanzas del adversario que anda como siempre, como león rugiente, buscando a quien devorar. Por esta razón ponemos todas estas cosas en tus manos. Que sea usted con nosotros siempre guiándonos y dándonos, Señor, sabiduría y entendimiento. Vivimos tiempos difíciles en el sentido de que nuestro cuerpo cada día envejece y nuestros hijos también van creciendo. Sin embargo, no debemos de sentirnos entristecidos por esto, porque esto es normal de la vida en este mundo. Señor, fortalece a nuestros hermanos en la fe y ayúdanos siempre a confiar plenamente en sus promesas y en toda su palabra que cada día nos fortalece en este mundo. Gracias por la palabra que trae nuestro hermano Jesús para esta noche, para que cada uno pueda salir edificado, Señor, y animado en el sentido de que usted quiere que aprendamos a confiar en todo lo que usted nos enseña cada día por medio de ello. Señor, todas estas cosas las pedimos y te las agradecemos a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Amén, Señor. Muchas gracias, hermano José. Hermano Jesús, muchas gracias por la buena lección que nos ha traído hoy día. Y le estamos diciendo que vamos a Facebook. En Facebook estuvo la hermana Mayra Sosa Sandoval, Alicia Zamora, Susana Treviño, Richard Rosson, Elinelsa Velázquez, Vanessa Vegaraya, Isabel Ramos, María Vaca Valenzuela y Joel Lalana Velázquez. Y aquí dejaron algunos mensajes los hermanos. Dice Elinelsa Velázquez, dice: saludos hermanos, bendiciones. Damaris Ramos, saludos hermanos desde Puerto de la Cruz, Venezuela. Un abrazo y que Dios les bendiga. No sé dónde queda Puerto de la Cruz. Yeah. Sí, ahí donde viene el hermano Jesús. ¿Ya? María Vaca Valenzuela, de Puerto Montt, Chile, dice: buenas noches hermanos. Susana Treviño, de Lake Jackson, dice: buenas noches hermanos, muy interesante la lección de hoy. Saludos y bendiciones desde Lake Jackson, Texas. María Vaca Valenzuela dice: gracias hermano, muy buena lección y bendiciones para todos los hermanos. Joel Lalana Velázquez dice: buenas noches hermanos, bendiciones para todos, muchas gracias por el mensaje y por el esfuerzo que hacen cada día por la predicación del Evangelio. La gloria sea para Dios. Alicia Zamora dice: Dios le bendiga hermano Jesús, muchas gracias por el estudio muy edificante. Un cariñoso saludo para todos los presentes en la plataforma. Y Elinelsa Velázquez termina diciendo: amén. Tenemos todos estos hermanos que están allí y hermanas escuchando este mensaje poderoso que tiene el hermano por medio de Facebook. También les invitamos a que pueden hacer y recordar este mensaje por Facebook o por el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Ahí pueden dejar sus impresiones, sus saludos o sus preguntas. Y también pueden suscribirse los que no lo hayan hecho para que les llegue un aviso de que habrá un nuevo mensaje allí. Un nuevo video. Hay más de 830 videos que se han predicado durante estos más de 3 años. Mayra Sosa Sandoval dice: Dios los bendiga, mis amados hermanos. Saludos para el hermano Jesús. Gran mensaje. Bueno, estamos aquí ya, estamos pasados de la hora nosotros, como, claro, mucho. El hermano va a cobrar doble ahora. Entonces, el hermano Jesús. ¿Algún mensaje, alguna palabra, algún saludo respecto del tema? ¿Hablar? ¿No? Perfecto, nos vamos porque tenemos que ir a otra plataforma. Hermana Dori, ya me estaba asustando que no iba a decir nada. Buenas noches, hermanito. Sí, Buenas noches, agradezco
a nuestro hermano por ese excelente estudio que nos ha traído esta noche. Que Dios nos ayude a hacer su voluntad y que en ese estudio que nos ha dado el hermano, que nos hace reflexionar tanto, muy bueno, muy buen estudio, hermano. Que Dios lo bendiga, Dios lo cuide siempre y muchas bendiciones, hermanito. Gracias, hermano. Amén, Gracias a hermana usted, Dora. Dios te hermanita Dora. bendiga. Gracias, hermana Dori. Mientras el hermano Jesús predicaba, yo estaba ahí anotando cosas y metiéndome cosas en la cabeza, pero la verdad es que tengo muchas para decirle. Mejor me quedo callado hoy día y después las digo, porque hay cosas interesantes. Por ejemplo, el texto de Colosenses 2:8, donde dice: mira, que nadie os engañe con filosofías y vanas promesas, los lleve cautivos con teorías huecas y un montón de cosas más, buscando ahí de los diccionarios, qué sé yo. Dice de no ser presa fácil, que los enrede, filosofías humanas que ganen su confianza y tomen control de ustedes, dice unas versiones, que nadie los dañe mediante filosofía y vanos engaños, dice otra. Nadie los arreste como despojos por medio de filosofías y engaños. La filosofía es la sabiduría humana con especulación hueca, dicen los diccionarios. Literalmente, amor al conocimiento, en fin, un montón de cosas. Por parte de lo que el hermano estaba predicando ahí en el medio. Y eso es todo. ¿Algo más? Bueno, hermano Hermanito, Jesús. no sé si hay tiempo para hacer una consulta. No sé si tengo tiempo para hacer una consulta. Sí, hermana, sí. Ya, mire, hermanito, es el caso de el pasaje que dice: las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. No, aclarando que no es mi caso, es el caso de una hermana que está casada con un incorrecto. Al comienzo, bueno, el matrimonio todo bonito, y después ya salió lo miserable y lo maltratador que es, tanto emocionalmente y físicamente. ¿Qué debiera hacer esta hermana? ¿Separarse de su esposo o estar sujeta a él, como dice el mensaje de Dios, ¿no? Para seguir adelante con su vida? Al hermano Jesús le pregunto. Ok, bueno, mi hermana, la palabra nos enseña que a paz nos llamó Dios. Y las hermanas, las cristianas, tienen un desafío bastante grande al sujetarse a lo que Dios dice en la palabra. Dios dice que, ¿qué sabes tú, mujer, si harás salva a tu marido? Entonces, es un desafío porque llega un momento en donde uno tiene que evaluar si mi conducta como esposa, en este caso, está haciendo efecto en mi esposo inconverso. Si el plan que yo estoy haciendo, ¿verdad? Está causando un impacto positivo en su vida. Porque también hay casos de hermanas que son creyentes y la fe entorpece con su relación. Por ejemplo, hay hombres que son autoritarios y les prohíben asistir a los servicios, a las reuniones, no quieren que estén allí teniendo vida. Entonces, la palabra es un desafío muy grande porque la palabra nos manda a que estemos en paz y a dar testimonio. Pero en el peor de los escenarios, mi hermana, usted tiene que prevalecer en obedecer a nuestro Señor. Entonces, la única causal de divorcio correcta y bíblica es la infidelidad conyugal. En este caso, usted se puede separar en carne de él si es el último recurso, pero yo le sugiero que haga oración, que trate con su testimonio de tratarlo bien, de darle amor. Y bueno, hermana, usted verá que por medio de la oración y del esfuerzo, el testimonio que usted le dé a su esposo, él tiene que cambiar si es la voluntad de Dios. Si usted ve que ya no hay más nada que hacer porque la maltrata o le quiere incluso hasta golpear, usted no está obligada a aguantar maltrato de un inconverso. La palabra dice: el que se separa, sepárese, pero quédese sin casar. Es decir, que eso no le va a dar a usted la libertad de inmediatamente poner un divorcio a su esposo y buscarse una nueva pareja.
ahí estaría usted. Debo aclarar, hermanito, que no es mi caso, por si acaso. No es mi caso. Mi esposo es cristiano, yo soy cristiana, y tenemos muchos años de cristiano. Es para aconsejar a una hermana cristiana que está viviendo esa situación. Y bueno, Ya. está mal dicho la palabra divorcio, sino de repente separarse, ¿no? Separarse porque la vida que lleva es muy crítica. Sí, bueno, a veces la separación es una opción porque a veces por medio de la soledad, la soledad no es buena consejera y a veces los hombres cuando se ven solos y ven que la esposa se fue casa de la familia en la soledad, pues se arrepienten y piden perdón. Pues. Ojalá que este sea el caso pero lo más importante es cumplir lo que dice la escritura, mi hermano. Y cuidarse mucho de no caer en adulterio, porque a veces las mujeres se separan de los maridos porque son violentos o son inconversos y creen que tienen la libertad de volverse a casar o de volverse a enamorar de otro hombre. Y mientras están casados, no se puede, a menos de que él sea el que busque otra pareja y bueno, él es el que fractura el matrimonio. Pero ojalá no sea el caso, mi hermana. Hay que orar mucho y trabajar en función de darle buen testimonio a ese hombre para que se arrepienta. Ok, muchas gracias, mi hermano. Gracias, hermano Jesús. Hay dos textos ahí basados en lo que está diciendo el hermano, o lo que está diciendo el hermano está basado en el texto de 1 Corintios 7, verso 10 dice, pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, si existe esa posibilidad, quédese sin casar porque no está autorizada para divorciarse, como decía el hermano, porque eso la única causal de divorcio es el adulterio, ¿ya? O reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Me viene a la mente el capítulo 3, verso 1 al 6 del libro de Primera de Pedro, también como una mujer debe trabajar en esta obra. Pero realmente lo que dice la hermana Marisa, a veces hay, en muchos casos, conocí, me estoy acordando en las Islas Galápagos, en Ecuador, había una señora que iba a todos los estudios, estaba muy comprometida y todas esas cosas, pero no podía bautizarse porque estaba amenazada por el marido. Entonces, que si se bautizaba, entonces iba a quedar la grande. Entonces, bueno, hay varias cosas. Hay hombres muy, muy malos, muy perversos, porque son instrumentos de Satanás para deshacer la obra que Dios ha hecho en los corazones de sus esposas. Lamentablemente existe este tipo de gente. Bueno, hermanos, Muchas gracias, hermano Néstor. Gracias a usted, hermanita, por preguntar. Que Dios les bendiga. Gracias por su atención y nos estaríamos viendo, si Dios lo permite, el día de mañana a la misma hora en este mismo canal. Un abrazo para todos y muchísimas gracias por apoyarnos en esta hora del Señor. Chao, chao a todos. Dios les bendiga, hermano. Feliz noche. Igualmente para todos. Dios los bendiga. Igualmente para todos. ¿Cómo está? Tocayo, Dios te bendiga. Hola, hola.